Si no me equivoco, esta es una de las partes más esperadas porque lo que vamos a ver son herramientas concretas que podemos implementar para manejar nuestra ansiedad. A esta altura ya deben tener más que claro que la ansiedad se genera a partir de ciertos pensamientos. Entonces, la primera técnica de la que vamos a hablar tiene que ver con cuestionar esos pensamientos, ¿sí? Esos pensamientos que no son funcionales porque no es lo mismo experimentar una emoción de algo que efectivamente está sucediendo en la realidad, perdón, a que se esté generando por algo que nosotros estamos pensando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar esos pensamientos, ¿sí? Para recién en un segundo momento empezar a trabajar con ellos. Yo siempre lo que les sugiero es tenerlos por escrito, ¿sí? Porque, como les decía, con la escritura de pensamientos antes de ir a dormir, eso nos permite identificar a qué nos estamos enfrentando, qué es lo que queremos modificar. Y porque también al principio puede costar realizar esta técnica si solo mantenemos esos pensamientos de manera oral, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos identificados esos pensamientos que nos están generando ansiedad, malestar, tristeza, etcétera, lo que vamos a hacer es ponerlos en tela de juicio. Vamos a empezar a cuestionarnos si eso es así o no y vamos a tratar de cambiarlos por otros pensamientos que sean más realistas. Entonces, si yo tengo el pensamiento, por ejemplo, de no voy a poder, lo que voy a buscar es reformularlo por otro pensamiento. Por ejemplo, yo no sé si obtenga el resultado que estoy buscando, pero voy a dar lo mejor de mí para lograrlo. Y parece una sutileza, porque ustedes me van a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia de no voy a poder con esto que vos me estás diciendo? Bueno, es un abismo. Sobre todo porque cuando uno le dice a la mente, no voy a poder, se baja la persiana. No voy a poder es, no voy a poder. No es que voy a intentarlo y a lo mejor no pueda, pero también está la chance de que sí lo logre. El no voy a poder cierra por completo cualquier tipo de alternativa de hacer algo distinto. Si, por ejemplo, yo tengo el pensamiento de soy un fracaso, todo me sale mal, podría buscar reformularlo por, bueno, soy humano, a veces cometo errores y las cosas no siempre me salen como yo las planeo. Si tengo el pensamiento de seguro que me va a ir mal en el examen, uno puede pensar, bueno, yo voy a dar lo mejor de mí, voy a estudiar lo necesario, pero existe la posibilidad de que no apruebe el examen. Y digo pensamientos funcionales y no positivos porque no necesariamente lo que yo voy a pensar en lugar de ese pensamiento que me está generando malestar va a ser positivo, ¿sí? Pero sí es importante que sea realista, ¿sí? Que se ajuste a la realidad de ese pensamiento. Porque la realidad es que no se ajusta a la realidad que nunca voy a poder con nada y que soy un fracasado en la vida. ¿No? Porque nosotros podríamos intentar modificar de repente este pensamiento de seguro me va a ir mal en el examen por seguro me voy a sacar un 10. O en vez de pensar que soy un fracaso, pensar que soy la persona más exitosa que yo conozco. Pero la realidad es que la mente no se cree cualquier cosa que nosotros le digamos y es por eso que tienen que ser más realistas. Ni un extremo ni otro, ni un fracaso ni un éxito, ¿no? Porque la vida se trata un poco más de los grises. Y nosotros lo que buscamos entender, ¿no? Al identificar este tipo de pensamientos es ver cómo está funcionando nuestra mente, ¿sí? Porque cuando les decía antes, a medida que nosotros empezamos a prestar atención a esto de los pensamientos, empezamos a identificar, ¿sí? Que estos pensamientos vuelven una y otra vez más allá de las distintas circunstancias, ¿sí? Por ejemplo, si yo pienso que soy una fracasada y ese pensamiento se puede activar si tengo una entrevista de trabajo, si me separo de mi pareja, si se me quema la tarta cuando voy a cocinar, o sea, no es la situación en sí, sino es este pensamiento que yo traigo y que se va activando en diferentes momentos. Entonces, a partir de eso, uno puede empezar a programar, ¿sí? Los pensamientos que nosotros queremos
elegir, que queremos tener en nuestra vida y manejarnos con esto. Yo sé que esto puede sonar algo impensado, ¿no? Cuando se lo digo a mis pacientes es como, no hay ninguna chance, porque realmente uno a veces se siente muy tomado por sus pensamientos, siente que es como una fuerza superior que nos domina y que nosotros no podemos hacer nada con eso, pero créanme que con trabajo uno puede lograrlo. A veces uno puede implementarlo solo, o sea, ustedes pueden probar con estas técnicas. En otros casos es necesario hacer una terapia para que alguien los vaya guiando, les vaya personalizando las técnicas. Pero si uno realmente tiene constancia y trabajo, estas cosas se pueden conseguir. Hay una película que se llama Comer, Rezar y Amar, en donde uno de los protagonistas le dice a Julia Roberts, ¿no? que es la actriz de la película, que ella tiene que aprender a elegir sus pensamientos de la misma forma que elige qué ropa ponerse cada mañana. Bueno, otra técnica que podemos utilizar, el cambio del foco de atención. Ya les dije 8.040.000 que la emoción, la ansiedad aparece a raíz de ciertos pensamientos. Entonces, si yo estoy sosteniendo cierto pensamiento en mi cabeza, lo que estoy haciendo es sostener esa emoción. Pero, ¿qué pasa si en lugar de poner atención a mis pensamientos, yo puedo poner atención en otra cosa? ¿Sí? Yo suelo usar la metáfora de que nosotros somos los cameramans, no sé si se dice así, de nuestras vidas, y que uno puede elegir, ¿sí?, qué cámara estar mirando. Y en función de la cámara que está mirando, ¿sí?, los pensamientos que tiene esa cámara, va a ser como uno se sienta. Entonces, si la cámara 1 es la que tiene los pensamientos catastróficos de que todo va a salir mal el día de mañana, entonces yo ya sé que voy a terminar experimentando ansiedad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a buscar otra cámara, ¿sí? Y acá tenemos dos alternativas. La primera puede ser un poquito más difícil al principio, ¿sí? Si nos tienen el entrenamiento necesario en esto de detectar, de modificar pensamientos, y tiene que ver con pensar en algo distinto, ¿sí? En vez de estar pensando en estas cuestiones terribles que van a pasar, poder elegir un momento, traer un recuerdo a nuestra mente, ¿sí? Un recuerdo que nos genere placer, que nos genere alegría, que nos emocione, puede ser no sé, el nacimiento de un ser querido, un evento importante, un recibimiento, un logro que ustedes hayan conseguido. Entonces, si ustedes traen ese pensamiento, si lo ponen en la cámara 2 y pueden centrarse en eso, lo que van a hacer es corregir la emoción, ¿sí? Y en vez de sentir ansiedad, van a sentir la emoción que les está generando ese recuerdo que están trayendo. Otra opción alternativa para el cambio de foco de atención sería ponerse a hacer una actividad, ¿sí? Yo suelo decir esto de que acción mata pensamiento, pero esta acción que nosotros vamos a llevar adelante tiene que tener la particularidad de generarnos algún tipo de esfuerzo, que nos requiera atención, que nos requiera concentración, porque si yo me voy a poner a hacer una actividad que ya tengo totalmente automatizada, lo más probable es que haga esa actividad, pero a la vez la mente siga funcionando. Por ejemplo, llego, bueno, voy a salir a manejar porque me voy a concentrar en otra cosa, pero bueno, ya manejo hace tantos años que es algo automático, entonces voy a estar manejando y los pensamientos van a seguir estando. Entonces, por ejemplo, puedo ponerme a leer un libro, a mirar una película, ¿no? A ponerme a hacer otra acción que capte mi atención en lugar de que mi atención esté puesta en estos pensamientos catastróficos, ¿sí? Acá obviamente se abre un abanico de posibilidades. Entonces yo les digo de mirar una serie, digo también puede ser escuchar música, puede ser hablar con alguien, puede ser salir a dar una vuelta, digo acá ustedes eligen qué es lo que pueden hacer. Como les mencionaba antes, la idea es que vayan probando, ¿sí? Porque a lo mejor piensan que algo no les va a funcionar y puede ser algo útil o viceversa, ¿sí? Entonces, como les decía, digo, hay alguna actividad que a lo mejor pueden hacer en cierto contexto, pero no en otro, si están trabajando, si están en sus casas, entonces, bueno, vayan probando. Esto que yo les decía, ¿no? Estos pensamientos de soy un fracaso, todo me sale mal,
son lo que se llaman pensamientos automáticos, ¿no? Son pensamientos que van cayendo a nuestra cabeza, como digo yo, como el juego del Tetris, ¿no? Digo, una vez que arranca el play, empiezan a caer, a caer, a caer en forma automática, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros generemos lo que llaman los pensamientos alternativos, ¿sí? En vez de soy un fracaso, a veces cometo errores, a veces las cosas me salen mal, eso sería un pensamiento alternativo. Yo lo que les sugiero a mis pacientes es que tengan armado un listado, ¿sí? Además de los pensamientos automáticos, los pensamientos alternativos que pueden traer en esas situaciones. ¿Por qué? Porque cuando aparece la ansiedad, uno no tiene la disponibilidad de pensar en ese momento, ¿sí? Empezamos a integrar cosas que ya vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía que cuando la emoción es muy intensa, ¿sí? Cuando en nuestra escala de ansiedad la puntuamos en 9-10, nos anula el juicio crítico, ¿sí? El poder pensar con criterio. Entonces, en esos momentos donde nosotros experimentamos mucha ansiedad, no tenemos la disponibilidad de pensar qué es lo que podemos hacer en ese momento o qué es lo que podemos pensar. Entonces, si ustedes ya tienen el listado de los pensamientos alternativos, que los construyeron cuando estaban tranquilos en sus casas. Yo muchas veces lo hago en conjunto con los pacientes en la terapia, entonces pensamos juntos, porque a veces pasa que cuando la mente ya está tan acostumbrada a pensar en ciertas direcciones, no se me ocurre otra forma de pensar. Yo soy una fracasada y soy una fracasada. Entonces yo a veces propongo pensamientos alternativos que se pueden traer en esa situación. Otra técnica que se suele utilizar cuando a uno no se le ocurren los pensamientos alternativos tiene que ver con tomar distancia de la situación. ¿Sí? A uno le pasa, ¿no? Que al otro lo puede aconsejar bien, ¿no? Puede ser más positivo, más realista, dar más aliento, pero cuando es con nosotros mismos somos muy severos, ¿no? Látigo, látigo. Entonces la técnica tiene que ver con, bueno, imagínate que viene una amiga y te dice que es una fracasada y vos sabés que no es una fracasada. ¿Qué le dirías para que no piense eso? Bueno, entonces ahí tomás prestado esos pensamientos, ¿sí? Esas frases que le dirías a tu amiga y la podés usar para tu propia situación. Entonces, sería tener un listado armado de esos pensamientos alternativos para poder recurrir a utilizarlos en estos momentos de crisis y también poder tener un listado de posibles actividades para poder hacer. Bajo la premisa de que la ansiedad se genera, ¿sí? Cuando nuestra cabeza nos lleva a un futuro, ¿sí? Algo lejano que todavía no está pasando, lo que se busca es activar los sentidos, ¿sí? Vista, tacto, gusto, oído, olfato. Creo que no me olvidé de ninguno, porque lo que buscamos con esta técnica es corrernos de ese futuro catastrófico y traernos al presente, ¿sí? Al aquí y ahora, a lo que realmente está pasando, ¿sí? Porque nada más real, nada más presente, ¿sí? Que lo que estamos viendo, lo que estamos sintiendo, lo que estamos tocando. Entonces, cuando nosotros nos concentramos, ¿sí? Y conectamos con eso, la ansiedad tiende a disminuir porque no nos vamos para el futuro. Ahora simplemente se los menciono, pero hay un apartado, ¿sí? En el que vamos a trabajar sobre los ataques de pánico y ahí voy a desarrollar con más profundidad esta técnica. Hay otra técnica, ¿sí? Que es de las más sencillas, pero también de las más efectivas y tiene que ver con realizar respiraciones conscientes, respiraciones pausadas, ¿sí? Este tipo de respiraciones lo que permite es que el sistema nervioso, ¿sí? No se active o se desactive si ya empezó a funcionar. ¿Se acuerdan que al principio nosotros habíamos visto que ante una situación de peligro el sistema nervioso simpático se pone en funcionamiento, ¿sí? Y eso nos va a costar algunos síntomas? Pero si nosotros realizamos respiraciones pausadas, lo que hacemos es darle la señal a nuestro cerebro de que está todo bien, de que no hay peligro. Porque si ustedes realmente estuvieran en un incendio, alguien los está atacando, hay un león delante de ustedes, ustedes no tienen la capacidad de respirar con calma, en forma pausada. De hecho, por el contrario, muchas veces se acelera la respiración. Entonces, lo ideal para implementar esta técnica sería buscar un lugar tranquilo, un lugar con poca estimulación, en el sentido de que no haya mucho ruido, que no haya mucha luz, ¿sí? Que nos transmita la sensación de estar
en un entorno relajado, en un entorno seguro, ¿sí? En caso de que eso no sea posible, porque, por ejemplo, estamos en la mitad del trabajo, bueno, no importa, vamos a implementar las respiraciones en las condiciones que se puedan en ese momento. Como ustedes bien saben, la respiración consta de dos partes, la inhalación y la exhalación. La idea es inhalar en X cantidad de tiempos y exhalar en el doble de ese tiempo. Por ejemplo, si yo inhalo en 1, exhalo en 2. Si yo inhalo en 2, exhalo en 4. 3, 6 y así sucesivamente. Entonces, una vez que empiezo con este ejercicio de respiración, ¿sí? Dejo que el ejercicio fluya, sigo con las respiraciones, me conecto con eso hasta que empiezo a sentir que lentamente el cuerpo se empieza a relajar. Una vez que dominan, ¿sí?, la inhalación de 1 y exhalar en 2, entonces ahí lo que les sugiero es que empiecen a aumentar. Ustedes me van a decir, pero yo respiro todo el tiempo, o sea, ¿cómo no voy a saber cómo respirar? Sí, pero no es lo mismo la respiración que uno ya tiene automatizada, que no hace de manera consciente, a que prestar atención a estas técnicas, ¿sí? Algo que también pueden sumar es realizar esta respiración con los ojos cerrados, para conectar más con la técnica y con ustedes mismos. Después está el 2.0, ¿sí?, de esta técnica, que sería que entre la inhalación y la exhalación puedan retener unos segundos el aire en la panza para después soltarlo, ¿sí? Si nunca hicieron la técnica, no los quiero marear, arranquen con la inhalación y con la exhalación y después lo van complejizando. Entonces, como les decía, si bien esta técnica es muy sencilla y también efectiva, está bueno que la vayan practicando en distintos momentos del día, ¿sí? Y no la reserven exclusivamente para el momento de ansiedad, ¿sí? Porque si no tienen incorporado 2, 4, digo, cuando llega el momento de ansiedad, se van a empezar a marear, se van a frustrar y va a ser contraproducente. Y aparte, también, como digo yo, esta técnica funciona, entre comillas, de manera preventiva, ¿sí? Porque si uno va realizando durante el día este tipo de respiraciones conscientes, lo que va buscando es estar un poquito más tranquilo, un poco más sereno, ¿sí? Entonces la pueden implementar en distintos momentos del día y además en los momentos de ansiedad. Si van a investigar sobre esa técnica, ya les adelanto que van a encontrar distintas variables de cómo implementarla, ¿sí? Algunos van a decir inhalar en 2 y exhalar en 4, otros van a decir que son los mismos tiempos. Existe la técnica de 3-3-3 o 4-4-4 de inhalo en 3 tiempos, retengo en 3 tiempos, exhalo en 3 tiempos. ¿Sí? Está bueno que vayan buscando, cómo ustedes se sientan cómodos, cómo a ustedes les funciona. Algunos dicen que las inhalaciones se hacen por la nariz y las exhalaciones se hacen por la boca. Yo leí que lo ideal es reservar la nariz para las técnicas de respiración y no hacerlo por la boca. La relajación muscular es otra técnica importante, también bastante sencilla de implementar. Si se acuerdan que nosotros habíamos visto que una de las respuestas, ¿sí?, de la ansiedad incluye la tensión muscular porque el cuerpo se prepara para luchar o para huir. Entonces, con esta técnica lo que vamos a hacer es relajar un poco los músculos. Músculos que se acaban de tensionar, ¿sí?, después de una activación, o músculos que después de ya muchas activaciones ya llegaron a contracturarse directamente. Entonces también sería bueno buscar un lugar tranquilo, sin muchos estímulos, ¿sí? Poder adoptar una posición cómoda, ¿sí? Si también tienen posibilidad de ponerse ropa cómoda o aflojar la ropa que tenían en ese momento y empezar a hacer movimientos suaves, ¿sí?, con la intención de empezar a relajar los músculos de las distintas partes del cuerpo, ¿sí? Relajar el cuello, relajar los hombros, ¿sí? Poder aflojar un poco los brazos, las piernas, que uno va cargando de tensión. Esta técnica la pueden implementar en distintos momentos, incluso si están en el trabajo, frenan 5 minutitos, ¿sí?, y van descargando la tensión que, como digo yo, el vaso se va llenando a lo largo del día, uno va acumulando tensiones, entonces no es lo mismo llegar al final del día con el vaso hasta acá, que el vaso va subiendo y yo voy tratando de implementar técnicas para ir bajándolo.
También a esta técnica le pueden sumar las respiraciones conscientes que vimos antes, entonces mientras van aflojando un poco el cuello, van respirando. También la pueden complementar con esto que le digo de los sentidos, por ejemplo, escuchando música de fondo, algo que les guste, e incluso también pueden buscar la activación del olfato y sumar algo de aromaterapia, prenderse algún hornito, ponerse algún perfume que les guste, ¿sí? Como para complementar y ayudar más a la relajación. Hay una técnica que se llama imaginación guiada, ¿sí? Para que sea guiada vamos a necesitar de otra persona, ¿sí? A veces el psicólogo funciona guiándonos, a veces puede ser un amigo, a veces puede ser con algún podcast, ¿sí? Algo que nos vaya guiando. Si no tenemos esa posibilidad, entonces va a ser autoguiada, ¿sí? Ustedes la van a poder implementar solos. Esto implica poder cerrar los ojos, ¿sí? E imaginarse que están en un lugar tranquilo, en un lugar relajado, que sea libre de tensiones. Puede ser que ustedes imaginen un lugar en el que ya hayan estado, algún lugar que quisieran estar o que sea un lugar totalmente imaginado por ustedes, ¿sí? Y de lo que se trata es de volver esa imagen, ¿sí? O mejor dicho, esa película, lo más real posible y tratar de traer la mayor cantidad de detalles. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a imaginar cómo es ese lugar, quién está en ese lugar, si estamos solos, si estamos acompañados, a qué huele ese lugar, qué texturas hay, si estamos tocando algo, qué clima hay, si hay alguna música, si hay algún sonido de fondo que está en esa situación, ¿sí? ¿Qué ropa tenemos puesta? ¿Sí? ¿Qué actividad estamos haciendo en ese momento? O sea, vamos a tratar de recrear toda una imagen, ¿sí? Toda una escena en nuestra cabeza, ¿sí? Que apunte a relajarnos, ¿sí? A sentir bienestar. La idea es que eso compita con los pensamientos que nos están generando malestar, ¿sí? Podemos implementar esa técnica cuando empezamos a sentir ansiedad, sería en los inicios, ¿sí? Porque cuando uno ya empieza a romper la escala, ¿sí? Y empieza a estar más cerca del 10 de ansiedad, es más difícil conectar con eso. Pero si están en el inicio y sienten que empiezan a sentir ansiedad, pueden hacerlo, o como les digo yo, ¿no? De manera preventiva, ¿sí? Y buscar distintos momentos, algún momento particular del día en el que puedan relajarse y hacer esta técnica. Si prestan atención, digo, todas estas herramientas que les digo, no implican grandes despliegues, a veces son 5, 10 minutitos y es necesario hacerse ese espacio en el día, porque si no, sube la tensión y si nosotros no hacemos nada para bajarla, no vamos a notar cambios. Hay una técnica, ¿sí? Yo la empecé a escuchar un poco más en el último tiempo, que es la técnica del hielo, ¿sí? El hielo en el cuerpo lo que suele generar es un choque térmico, ¿sí? Que a veces nos ayuda a regular los síntomas fisiológicos. Uno de los sustentos de esta técnica tiene que ver con que el impacto directo del frío hace que nosotros nos focalicemos, ¿sí? En ese cambio corporal, en eso que está provocando el frío en nosotros, ¿no? En ese espasmo, ¿no? Por ejemplo, que podemos sentir y eso desvía la atención, ¿sí? Por ejemplo, de nuestros pensamientos. Yo suelo sugerir que si van a usar esta técnica, la complementen con otras, ¿sí? Para poder sostener el hecho de estar en el presente mismo. Algunos agarran los hielos con la mano, otros los ponen en una compotera, algunos se ponen el hielo en la boca y esperan a que se derrita, otros se lo empiezan a pasar por el cuello, el escote, algunos agarran un, un bowl con agua fría y sumergen la cara. Eso depende del gusto de cada uno, de cómo toleran el frío y como les digo, prueben, a lo mejor les funciona, a lo mejor no. Otra técnica a la que pueden recurrir es a lo que llaman las técnicas, perdón, las frases autogeneradas, ¿sí? Frases que generen ustedes mismos, ¿sí? Que las pueden armar en un momento en donde están solos, donde están tranquilos. Como les decía yo a veces lo armo con los pacientes en sesión y después ellos
la siguen perfeccionando. Entonces, la idea sería, por ejemplo, agarrar un cuaderno y empezar a escribir frases que crean que les puedan resultar útiles en los momentos de ansiedad. Pueden ser frases que hayan escuchado, frases que hayan leído en internet, que hayan sacado de algún libro o frases que armen ustedes mismos, ¿sí? Por ejemplo, pueden escribir: esto es solo un momento, es solo un momento de ansiedad, esto va a pasar, ya te vas a sentir mejor, ya lo superaste anteriormente, también lo vas a superar ahora, o alguna técnica, ¿no? Como para recordar, como respira tranquila, todo va a estar bien, ¿sí? Ponete a hacer tal cosa, ¿sí? Digo, acá la idea es que ustedes se pongan creativos, ¿sí? Y puedan escribir aquello que ustedes sientan que les pueda servir, ¿sí? Que sea de manera personalizada. Como les digo, las frases las pueden tener en un cuaderno, ¿sí? Que la idea es que esté a mano, pueden poner en un bloc de notas en el celular, también pueden ponerse una frase, por ejemplo, de fondo de pantalla en el celular, en la computadora, o pueden ir pegándose. El otro día una paciente me decía que imprimió distintas frases y que la ponía una en la heladera, otra al lado del espejo, ¿no? Como distintos recordatorios, ¿sí? De cosas que pueden hacer en esos momentos. Bueno, y ahora lo que les quiero mencionar son algunas actividades, ¿sí? Que pueden implementar, ¿sí? Que no son para usar directamente en el momento en el que aparece la ansiedad, sino más bien para incorporarlas, ¿sí? A la rutina diaria, ¿sí? Porque el objetivo es que les ayuden a mantener la mente y el cuerpo, ¿sí? En el mayor estado de equilibrio y de calma posible. Porque no es lo mismo que nosotros estemos acá, ¿sí? Sobrepasados, estresados, ¿sí? Y que en ese contexto aparezca una crisis de ansiedad, a que nosotros estemos un poquitito más tranquilos y ahí aparezca. Entonces, si nosotros estamos en este nivel, vamos a tener más disponibilidad, ¿sí? Para poder lidiar con esa ansiedad cuando aparezca. Y por otro lado, también lo que pasa es que si nosotros estamos acá y tenemos más probabilidades de que aparezcan esos pensamientos que nos generan ansiedad, que si nosotros estamos en un estado de mayor calma, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó que de repente están de vacaciones, están en la playa, ¿sí? No están lidiando con situaciones de estrés y esos pensamientos de repente están, pero o no con la misma intensidad o desaparecen un poco más. Entonces, bueno, como no podemos estar todo el tiempo de vacaciones, sí lo que podemos hacer es implementar ciertos hábitos que nos ayuden a estar un poquitito más tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, actividad física, ¿sí? Todos sabemos que tiene un montón de beneficios, que favorece el bienestar general, pero también se estudió que hacer ejercicio ayuda a mejorar los síntomas de la ansiedad, ayuda a mejorar el estado de ánimo y también favorece un mejor descanso por las noches. Recuerden lo que habíamos visto en las pautas de higiene del sueño, que no conviene hacer ejercicio cercano a la hora de dormir porque se activa mucho más el organismo. A lo mejor escucharon hablar de mindfulness o mindfulness, ¿sí? Que de lo que se trata es de prestar atención de manera consciente, ¿sí? A la experiencia del momento presente, ¿sí? Con aceptación, con interés, con curiosidad, ¿sí? Nosotros en general vivimos un ritmo bastante acelerado de vida, estamos expuestos a gran cantidad de estímulos, hacemos muchas actividades a lo largo del día, a veces buscamos alcanzar el falso multitasking, ¿sí? O los dispositivos electrónicos nos llevan a estar permanentemente conectados, entonces eso hace que nuestra mente esté hiperestimulada y que esté saltando de pensamiento en pensamiento. Entonces el mindfulness viene para ayudarnos con eso. Algunos lo definen como si fuera una filosofía de vida y otros como una forma de conectarse con el presente. La traducción al español sería atención o conciencia plena. Y también esta técnica lo que hace es incluir todo un conjunto de técnicas que se orientan a calmar la mente, ¿sí? Y a focalizarnos en el aquí y ahora. Es una técnica que es útil para reducir el estrés, para reducir la ansiedad y para mejorar el bienestar en general,
¿sí? O sea, no es necesario sentir ansiedad como para poder implementar esto. Un breve pantallazo para que se lleven una idea y si les interesa puedan investigar un poco más en el tema. Es una práctica que lo que implica es registrar conscientemente todo lo que va sucediendo en nuestra mente, los pensamientos, las emociones, ¿sí? Y a la vez poder hacer una pausa para registrar una cosa a la vez, ¿no? Y no caer en esto que les decía, en el intento de el multitasking, ¿sí? Porque la realidad es que si yo estoy hablando con alguien y quiero responder un mensaje de WhatsApp o quiero responder un mail, no estoy haciendo dos cosas al mismo tiempo, no las estoy haciendo paralelamente. Dejo de hablar con la persona, dejo de prestarle atención, respondo el mensaje, después sigo hablando con la persona, después respondo el mail, después sigo hablando con la persona. Y eso de arrancar, frenar, arrancar, frenar, arrancar, frenar, implica un gasto energético enorme, ¿sí? No sé si alguna vez les pasó que durante el día no hicieron grandes despliegues físicos, pero terminaron el día agotadísimos, ¿sí? Y muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? Como abro una pestaña, abro, cierro, abro, cierro. Entonces, estaría bueno que puedan prestar también atención a eso como para economizar un poco la batería del cerebro. Practicar mindfulness no implica, ¿sí? Adoptar posiciones raras, ¿no? Ni sentirse como un Buda, ni ir a hacer retiros espirituales, ¿sí? Uno lo puede poner en práctica en contextos cotidianos, estando sentados, estando parados, mientras comemos, mientras nos bañamos. De lo que se trata es poder registrar las cosas tal cual son, ¿sí? Y elegir una pausa, ¿no? En vez de hacer, ¿no? No parar un minuto, ¿sí? Y tratar de registrarlo lo más neutro posible en el sentido de no estar juzgándonos por lo que estamos haciendo. El estrés y la preocupación constante, ¿sí? Por miedos reales o imaginarios, generan una liberación de cortisol en forma constante. El cortisol es la hormona del estrés. Si nosotros entramos en un estado de alerta y de amenaza constante, y a la larga lo que termina pasando es que se genera una intoxicación de cortisol. Entonces, en vez de tener por la sangre, ¿sí? Sustancias buenas como pueden ser la serotonina, la oxitocina, ¿sí? O sea, moléculas que ayudan a nuestro bienestar, lo que terminamos teniendo es cortisol, ¿sí? Eso nos termina irritando, nos termina inflamando, nos termina enfermando, ¿sí? Porque este exceso de cortisol que nuestro cuerpo en un momento ya deja de poder procesar por el exceso, da lugar a síntomas físicos y a síntomas psicológicos, ¿sí? Entonces, el mindfulness nos viene a ayudar con eso. Y dentro de mindfulness se pueden diferenciar, ¿sí? A nivel teórico lo que sería la práctica formal y la práctica informal. La práctica formal está más asociada con la meditación, con los entrenamientos en respiración, con escaneos corporales y otro tipo de técnicas. Y la práctica informal, ¿sí? Que es la que les sugiero que puedan empezar a incorporar y si después les interesa avanzar un poco más, tiene que ver con alimentarse de manera consciente, con poder hacer pausas, ¿sí? Con apelar a nuestros sentidos cuando nosotros realizamos una actividad cotidiana. Por ejemplo, cuando me estoy bañando, es detenerme a oler el shampoo, ¿sí? Ver qué aroma tengo en el pelo, ¿sí? Sentir cómo me paso el jabón por el cuerpo, cómo es la textura de la piel limpia, etcétera. Es decir, la pueden implementar en cuestiones muy, muy, muy cotidianas, ¿sí? Por ejemplo, estoy comiendo y en vez de estar comiendo así, no, o estar con el celular, bueno, ¿qué estoy comiendo? ¿Qué estoy incorporando a mi cuerpo? ¿Sí? ¿Qué color tiene? ¿Qué sabor tiene? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Sí? Soy consciente y me conecto con esa actividad. No es que estoy haciendo esa actividad y mis pensamientos están en otro lugar. Bueno, entonces, ¿cómo podemos aplicar puntualmente el mindfulness para el manejo de la ansiedad? Nosotros habíamos visto que en la ansiedad es como que la mente va 10 pasos mucho más adelante. Y el mindfulness lo que sirve es como una herramienta para volver al presente, ¿sí? Para estar conectados con lo que efectivamente está sucediendo y no con lo que podría llegar a suceder. Como les decía, con esta técnica, entonces uno hace una pausa,
¿sí? Identifico de repente que estoy haciendo algo y que mi mente se fue a Australia. Bueno, si está en Australia, imaginen que se fue a Argentina y la traen amablemente, como, no, esto no está pasando, yo estoy acá, estoy sentada, estoy comiendo, estoy en mi casa, no está el peligro que estoy imaginando, esa preocupación hoy no es real, ¿sí? Y este hoy, ¿sí? Al que uno vuelve, no necesariamente tiene que ser algo agradable, porque a lo mejor uno está viviendo alguna situación difícil, ¿sí? En ese momento, pero realmente no es negocio para nuestra mente escaparnos a un futuro catastrófico, ¿sí? Que salir de esa realidad. Entonces, básicamente esta técnica lo que nos ayuda es a aquietar un poco la mente, ¿sí? A frenar esta intensidad de los pensamientos. La meditación guiada, así como técnica dentro del mindfulness, también apunta a esto, ¿sí? A buscar una calma mental y a centrarnos en el presente. Si la van a implementar por su cuenta, pueden hacerlo, por ejemplo, al inicio del día, ¿sí? Como para arrancar un poco más despejados, o pueden usarla antes de ir a dormir, como para vaciar un poco los pensamientos, ¿sí? Y van a ver que hay distintas aplicaciones en las que pueden encontrar meditaciones guiadas. En YouTube también, si ponen meditaciones guiadas, van a encontrar. Hay grupos de meditación también, grupos presenciales, grupos virtuales. En algunas clases de yoga también dedican unos minutos para meditar. En Netflix también hay un documental que se llama Guía Headspace para la meditación, si no me equivoco, que ahí además de tener meditaciones les explica esto de la técnica de manera muy sencilla, así que si les interesa y tienen posibilidad, les recomiendo. Y bueno, durante la meditación básicamente uno lo que busca es llevar la mente, ¿sí? Llevar los pensamientos hacia una situación, ¿sí? Hacia un lugar predeterminado, ¿sí? Y lo que buscamos es tratar de eliminar todo ese flujo de pensamientos, ¿sí? Del día a día, que son los que nos van generando la ansiedad, la preocupación. Hay estudios que demuestran que la práctica sostenida de la meditación ayuda a disminuir lo que es el hiperfuncionamiento de la amígdala, así que es una estructura muy, muy chiquitita que está en el cerebro, que tiene formita de almendra, y que cuando nosotros sentimos ansiedad, ¿sí? Esa estructura se hiperestimula. Entonces, lo que mostraron estos estudios es que practicando la meditación se baja un poco la estimulación, ¿sí? Lo cual termina siendo muy positivo, ¿sí? Lo mismo también se vio al implementar la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Que cuando uno va trabajando estos temas y va implementando las técnicas, también se disminuye la estimulación. Otra técnica para usar tiene que ver con mantener contacto con la naturaleza, ¿sí? Porque lo que se vio es que eso ayuda a la relajación del sistema nervioso. ¿Sí? Originalmente, digo, los seres humanos no vivíamos en grandes ciudades, sino que vivíamos con la naturaleza, ¿sí? Entonces sería un poco volver a esos orígenes. Sí, tiene que ver con entrar en contacto con paisajes naturales, ¿sí? Con verde, porque eso ayuda a nuestro cuerpo a relajar un poco, ¿sí? Estar aislado de lo que son los estímulos auditivos y los ruidos que generalmente se generan en la ciudad y que tanto estrés pueden provocarnos. Y cuando digo contacto con la naturaleza, no quiere decir que se vayan una semana al medio de la montaña, no. En el día, 10 minutitos que tengan de irse a un parque, a una plaza, si tienen jardín, si tienen alguna huerta, ¿sí? Poder entrar en contacto con eso, ¿sí? Hacerlo como mucho más simple. Eso puede ayudar para bajarnos unos niveles en nuestra escala de ansiedad. Hay otro tema que suele generar bastante ansiedad, yo lo escucho muchísimo de los pacientes, así con nombre y apellido, las redes sociales me causan ansiedad, ¿sí? Y a partir de la pandemia lo que se vio es que se aumentó notablemente su consumo, ¿no? Es sorprendente, digo, cómo las imágenes, los videos que circulan en las redes, digo, tienen esta capacidad de generar ansiedad en las personas, o sea, no es
el contenido literalmente en sí, pero bueno, son los pensamientos asociados que traen. Ahí subió una foto con su amiga, pero no subió una foto conmigo. ¿Será que ella no me quiere más? ¿Por qué mi novio no pone que nosotros estamos en una relación? ¿Será que me está escondiendo? ¿No? Hay un nuevo mundo que se abre a través de las redes sociales y que eso puede impulsar un poco la ansiedad. Entonces, con esto no les quiero decir ni que desinstalen aplicaciones, ni que no consuman redes, pero sí que estén atentos a que esto suele ser un factor que suele elevar nuestra ansiedad. Entonces, poder utilizarlas con moderación, ¿sí? Estar advertidos también de que muchas veces las cosas que vemos en las redes no son reales, un poco por la inteligencia artificial, otro poco porque esta foto me la saqué yo así de manera espontánea y resulta que hay todo un set por detrás, está el de la iluminación, la del maquillaje, la peluquera, y no es nada espontáneo, ¿no? Es algo que está generado y que se pasan muchas horas así, y bueno, a veces a la persona le pasa ahí, pero yo no estoy así, porque a mí no me pasa, o sea, son todos los pensamientos asociados que traen. Entonces, si ustedes identifican que mucho consumo de redes les puede aumentar la ansiedad, simplemente tratar de regularlo un poco. Y unas últimas recomendaciones también como para reforzar esto que estábamos viendo con el tema de la tensión muscular, ¿sí? Está bueno que ustedes puedan hacer ejercicios de estiramiento, ya sea en contexto de una clase de gimnasia o ustedes solos en su casa con algún videíto o autodidacta, ¿sí? Para dedicarse a estirar un poco los músculos del cuerpo, ¿sí? Para descargar un poco la tensión. Estar atento al descanso que tienen por las noches, tratar de buscar un descanso eh, que sea bueno en cuanto a cantidad de horas, en cuanto a calidad también del sueño. Buscar tener una alimentación dentro de todo saludable, ¿sí? Evitar el exceso de estos alimentos y bebidas que habíamos visto anteriormente que pueden estimular en exceso a nuestro organismo, ¿sí? Evitar el consumo también de ciertas drogas que puede aumentar nuestra ansiedad. Entonces, de lo que se trata es que ya sea con las técnicas para implementar el momento de la ansiedad o con estos hábitos, ¿sí? Tengamos mayor conciencia de nuestro cuerpo, podamos identificar cuáles son las cosas que aumentan la ansiedad, cuáles son las cosas que disminuyen la ansiedad, que podamos ir probando un poquito de estas cosas y que podamos elegir cuál implementar para poder tener una vida un poco más saludable y más libre de ansiedad. Y bueno, damos por finalizado este apartado.